Gracia de nuestro Dios nos acompañe en esta hermosa mueble, sino más bien como aquellos que sirven a Cristo en un sentido totalmente distinto y diferente. Sin embargo, la palabra atraviesa aprender algún talento como la ejecución de la guitarra, contraparte, es decir, la parte negativa de todo esto. Cristo acerca de su palabra como ese elemento fundamental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados hermanos, que la gracia de nuestro Dios nos acompañe en esta hermosa hora de la tarde. Vamos a seguir reflexionando en esta serie de sermones, la iglesia en la pandemia. ¿Qué hace la iglesia en la pandemia? Con este tema número 3 que lleva por título, se refleja en la juventud. Se refleja en la juventud, basado en 1 Timoteo capítulo 4, del versículo 6 al versículo 16, donde meditaremos la palabra en esta hermosa hora de la tarde. Los invito a orar, amados hermanos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar tu palabra y de poder entender a través de ella tu voluntad. En esta hermosa hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre y nos ayude, Señor, a seguir adelante en tu camino. En Cristo Jesús. Amén. Entendiendo muy bien, amados hermanos, lo que es la iglesia de Cristo, no como un ente físico y bien inmueble, sino más bien como aquellos que sirven a Cristo y con amor, con fervor y con gran devoción. Esa iglesia donde hay niños, jóvenes, adultos, ancianos y todos en general podemos servir a nuestro Dios. Y en esta hermosa hora de la mañana es necesario hablar acerca de este tema, de que la iglesia se debe reflejar en la juventud, porque básicamente la juventud es el del día de hoy. Y qué mejor ejemplo que lo que el apóstol Pablo nos da ya en la primera carta al joven Timoteo, en su capítulo 4, del versículo 6 al versículo 16, en donde meditaremos en esta hermosa hora. En primer lugar, amados hermanos, se refleja en la juventud al compartir de Jesucristo, versículo 6 al versículo 11, que dice de esta manera: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. En primer lugar, amados hermanos, el pasaje nos está comunicando esta palabra, el compartir. En el día de hoy, en el mundo de las redes sociales, amados hermanos, la palabra compartir ha tomado un sentido totalmente distinto y diferente. Sin embargo, la palabra compartir es quizá de las palabras que no pueden faltar en el vocabulario de la juventud de este tiempo. Sin embargo, amados hermanos, nosotros somos testigos oculares de lo que se comparte, es decir, de la misma manera en que se comparten cosas sanas, como por ejemplo recetas de comida, tips de belleza, aprender algún talento como la ejecución de la guitarra, o en este caso, como lo estamos haciendo nosotros, se comparte la palabra de Dios. Pero también tiene su contraparte, es decir, la parte negativa de todo esto, en donde se comparten cosas que no edifican, cosas que no son de provecho o de beneficio para la vida de todos aquellos que observan e incluso comparten estas publicaciones. Si hay algo que debemos recalcar y que todo creyente debe siempre compartir, amados hermanos, es acerca del amor de Cristo, acerca de Jesucristo, acerca de su palabra, como ese elemento fundamental en la vida del creyente. Hoy que en esta pandemia nos ha hecho ver la vida de una manera distinta, amados hermanos, hoy donde incluso la iglesia ha tenido que cambiar de sede a las casas por los templos, mientras dure esta pandemia, es necesario también, hermanos, que aprovechemos a compartir la palabra del Señor en estos tiempos tan complicados. Y digo en estos tiempos, amados hermanos, porque la iglesia también es tendencia ahora en las redes sociales.
La iglesia también ya es muy conocida a través de las redes sociales y de esta forma es como se ha permitido que la iglesia de Cristo no deje de cumplir esa labor que le ha sido encomendada: predicar acerca del reino de Jesucristo, ser una luz, ser una sal en medio de esta pandemia. El apóstol Pablo nos menciona lo mismo ahí en estos versículos cuando dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pero ¿qué le está pidiendo al joven Timoteo? Que comparta la palabra. La misma enseñanza que el apóstol Pablo recibe de Jesucristo, ahora es traspasado al joven Timoteo. Y ahora quiere también que el joven Timoteo sea un claro ejemplo también para los demás. Porque como dice el apóstol Pablo, porque yo te estoy enseñando lo que yo mismo recibí del Señor Jesucristo. Y allí dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Es decir, desecha todo aquello que no va a ser de provecho para tu vida, sino más bien concéntrate en compartir aquello que sea de beneficio para tu vida y para la vida de los demás. Y en este caso dice allí, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todas, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Es decir, lo que manda y lo que enseña aquí la palabra del Señor es que la iglesia de hoy en día, amados hermanos, se debe reflejar en la juventud, porque hoy que estamos viviendo en este tiempo tan complicado, debemos compartir más de Jesucristo y más en la vida de la juventud, porque son ellos los que están más tiempo quizás en este mundo de las redes sociales. Son aquellos los que están por mucho más tiempo en este mundo de compartir, de publicar, de darle like y de seguir y de hacer muchas cosas en este vocabulario de las redes sociales. De todo lo que se puede compartir hoy en día, amados hermanos, publiquemos más de Jesucristo. Aprovechando estas redes sociales, la juventud de hoy son los que están más capacitados en este sentido. Quizá son expertos en esto y en todo lo demás. Es por ello que es muy necesario, amados hermanos, que como enseña el apóstol Pablo al joven Timoteo, debe comportarse a la altura, de manera que el nombre de Cristo jamás debe dejar de ser predicado. De que hay cosas también necesarias como el ejercicio, que ahí dice el apóstol Pablo, el ejercicio corporal, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, es decir, incluso el apóstol Pablo reconoce de que hay otras cosas también que se pueden hacer, pero ahí mismo dice, para poco es provechoso. Pero la piedad, dice, pero el compartir de Jesucristo para todo, dice, para todo aprovecha, porque tiene promesa en esta vida presente, dice, y en la venidera. Así que, estimados hermanos, compartamos más de Jesucristo siempre. Habrá de hacer lo mejor que podemos hacer en estos tiempos, en estos momentos. Desechemos aquello que no nos edifica, amados hermanos. No seamos partícipes de las llamadas fake news o las malas noticias. Evitemos compartir cosas sin sentido y compartamos más de Cristo, porque también esto, hermanos, como que nos ayuda de una gran manera. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo nos edifica. Podemos hacer lo que querramos, sí, amados hermanos, pero no todo edifica en la vida del cristiano. Más nosotros, estimados jóvenes, porque somos el blanco principal, porque somos los que más conocemos acerca de esto. Enseñemos pues a las nuevas generaciones y a las que ya pasaron, a que la iglesia de Cristo se refleja a través de nosotros al compartir más de Jesucristo. En segundo lugar, amados hermanos, se refleja a través de la juventud al ser ejemplo de los demás. Versículos 12 y 13 dice de esta manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Al ser ejemplo de los demás. La juventud es reconocida porque se halla en esa etapa donde se tiene la fuerza, el vigor y las capacidades al 100%.
Me atrevería a decir incluso, amados hermanos, que nuestras capacidades en el tiempo de la juventud están al 500%. Muchos que ya están en la tercera edad, amados hermanos, ¿verdad? Con todo respeto, anhelan ser jóvenes, hasta dicen expresiones como las de si yo fuera joven, si yo tuviera tus fuerzas, si yo tuviera tu edad, porque saben y reconocen que la etapa de la juventud es una etapa muy bella y muy hermosa, descrita así también por Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, cuando dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es por ello que el apóstol Pablo, amados hermanos, le enseña al joven Timoteo a ser un ejemplo de los creyentes incluso, y cita ahí algunas cosas de las que debe de sobresalir. Dice allí: ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, el joven debe ser ese claro ejemplo de espíritu, de pureza, de amor, de conducta y de palabra. La iglesia de hoy en día, amados hermanos, más en esta pandemia, es una iglesia que está siendo reconocida, o al menos eso debiera ser, por sus jóvenes que están en la edad, o estamos en la edad, ¿verdad?, de tener la fuerza para poder trabajar, como lo dice el lema del esfuerzo cristiano, por Cristo y por su iglesia. Así que jóvenes, somos el hoy de la iglesia, no el mañana. Mañana seremos también de la femenil, de los varones. Hoy que podemos hacer estas cosas, seamos ejemplo de los demás, demostrando que Cristo está con nosotros. En tercer lugar, amados hermanos, ¿qué hace la iglesia en la pandemia? Se refleja en la juventud al utilizar sus dones al servicio del Señor. Versículo 14 al 16 dice de esta manera: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, y dice, y a los que te oyeren, al utilizar sus dones al servicio del Señor. Decíamos que es la juventud la edad más apropiada para el servicio al Señor, y es precisamente lo que Pablo está enseñando a Timoteo en este pasaje, a servir a Cristo con todos aquellos dones que el mismo Señor le ha otorgado. Ocuparnos en ellos hará de nosotros mejores servidores del Señor y de su iglesia. No podemos decir que no tenemos nada que ofrecer a Dios, amados hermanos. Principalmente ustedes jóvenes, no pueden negar que Dios nos ha colmado de muchos dones. Tenemos muchos dones para servir a Dios. En este tiempo y hoy más que nunca, la iglesia debe ser dada a conocer por sus jóvenes y sus dones. Es decir, que Cristo se manifieste en todo lo que hagamos, porque podemos hacer muchas cosas. Incluso lo que a usted le guste, a mí quizá no me agrade. Sin embargo, estamos diciendo, como dice Pablo, todo es lícito, pero no todo nos conviene. Y aquí en este pasaje el apóstol Pablo nos está comunicando la realidad de lo que nos conviene, y esto es de no descuidar lo que Dios nos ha dado, de su enseñanza y a través de su palabra. Allí dice: no descuides el don que hay en ti. Tenemos un don, un regalo que el Señor nos ha dado, un regalo maravilloso con el cual podemos hacer grandes cosas. Nuestra vida, amados hermanos, principalmente nosotros jóvenes, en esta etapa en la que estamos, nuestra vida es una vida en donde todas nuestras energías se deben de enfocar a servir a Cristo como se debe. Ocuparnos en ello hará de nosotros mejores cristianos, mejores jóvenes al servicio del Señor. Así que, amados hermanos, e iglesia en general, hoy más que nunca la iglesia de Cristo no está dormida, debe de estar reflejada a través de sus jóvenes, a través de esa juventud que debe servir a Cristo y a su iglesia. Los invito a orar, amados hermanos. Te agradecemos, Señora, por tu palabra en esta hermosa hora de la tarde. Gracias, Señor, por permitirnos la vida y la salud y poder darnos la oportunidad de poder respirar y de poder hacer todas las cosas según tu voluntad. Que esta palabra sea de buena edificación para la vida de la juventud y la vida de la iglesia en general. En Cristo Jesús. Amén.
Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos hasta la próxima.